Capítulo 1. ¿Quién de ellos no era yo? El Señor esté con vosotros. El sepelio es el fin de la primera persona. Una ocasión pomposa donde unos cuantos ellos despiden a otro yo de su nosotros, a la vez que lo envían a otro ellos, más hondo e insondable. Ellos, los que no están, ni van a estar. Los que, si un día estuvieran, nos harían correr despavoridos. ¿O no es así? ¿Despavoridos? ¿Cómo dicen que correr los que huyen de los muertos? Lo más fácil, e incluso lo más lógico, sería que enterrásemos a nuestros difuntos en el jardín de la que fue su casa. Pero entonces, ya nadie se sentiría en su casa, ni en su mundo, sino solo en el de ellos. Los temibles difuntos, a quienes conducimos al panteón para poner entre ellos y nosotros no solo tierra, sino de preferencia un mundo de por medio. Por más que añoremos a nuestros muertos, no queremos estar ni un instante en su mundo, ni respirar su aire, ni mirar su paisaje. Desde la cripta de la familia Macotela, camuflado por el olvido de los vivos, Pig divide el paisaje de tumba sobre tumbas, en dos. A izquierda y a derecha de la mole blanca, un gradilocuente cripta en condominio, a cuyo borde abre las alas una gran paloma, entre chispas doradas que acusan la presencia de la tercera persona de la Trinidad. Son 5 pisos, con 9 bóvedas en cada uno, 45 departamentos, amparados por el título impreso entre el cuarto y el quinto piso. 8 criptas vacías, en ninguna cabría entero un muerto, pero sí las cenizas de varios. 45 menos 8 igual a 37. ¿Cuántas urnas por cripta? 4, tal vez. 4 por 37 igual a 148. Eso, claro, si las que están ocupadas tienen ya su cuarto. Potencialmente, la cripta, en condominio, podría albergar hasta 180 inquilinos. Pic calcula 1 metro de profundidad por 10 de ancho, 10 metros cuadrados, es decir, a 18 difuntos por metro cuadrado. La familia Macotela, en cambio, posee un espacio que Pig estima en cuanto menos 3 por 4, 12 metros cuadrados. Por ello, en honor a los 4 inquilinos que para siempre y a sus anchas reposan en el sótano, cada uno con 3 metros cuadrados de terreno a su disposición, en 2 cómodas planas. Por ahí de las 5 de la tarde, de un lunes soleado, que se mira sombreado a través de los vidrios opacos de la cripta Macotela. Pig concluye que una mujer como Violeta jamás toleraría, ni muerta ni en cenizas, terminar sus días en ese palomar, soportando además el tácito desdén de las señoras Macotela, condenados a contemplar a perpetuidad el paisaje de la miseria encaramada sobre sí misma. ¿Quién iba a convencer a Violeta de la predilección de la tercera persona del verbo? ¿Quién es, pero no es una paloma? Por lo que a todas luces era un palomar. ¿Tiene acaso mal gusto el Espíritu Santo? Pig sofoca una risa nerviosa, inoportuna, estúpida. ¿Podría andar por ahí un enterrador? ¿Un aguador? ¿Un deudo? Nadie quiere escuchar risas idiotas saliendo de las criptas. Con frecuencia se ríe de sus chistes malos, insultos, como si todo el acto de reírse fuera una suerte de certificación. Ah, ya entiendo. ¿Qué es lo que Pig entiende en este caso? Concretamente, que no todos los fans de la tercera persona del verbo tienen acceso a su camerino. Y entonces se le ocurre que Violeta no dudaría en tachar hijos y escribir en su lugar siervos, ni en un rato después de volver para tachar siervos y escribir criados. Pero, ¿qué no un cristiano de verdad humilde tendría que considerarse criado antes que siervo? Cuando los vio venir, Pig llevaba 3 horas esperando. Entró poco antes de las 2 de la tarde, aprovechando el vuelo bajo de un avión para darle el jalón a la llave de cruz,
y así probar el choque eléctrico del miedo, tras el estruendo sordo del pastillo al quebrarse. Se había roto las bisagras. Además, en todo caso desde afuera no se notaba. La puerta se abría sola, pero Pig la cerró a fuerza de atorarla, con la misma ofiosa herramienta. Pasada medianoche, había llamado a la casa de la familia. La madre se quejó, pero apenas le mencionó la palabra procuraduría, su tono se hizo abruptamente dócil y hasta obsequioso. Le dio a todos los datos: el panteón, la sección, la cripta, la hora del sepelio. 5 de la tarde. Suficiente para estar ahí a tiempo, pero no todavía para ser visto. Cosa difícil un lunes por la tarde, cuando las tumbas están casi tan solas como de noche, y las raras visitas son más que notorias. Por eso Pig llegó 3 horas antes, y no bien hubo reventando, la chapa se tendió sobre los primeros escalones que llevaban hacia el sótano. Tras los cristales convenientemente oscuros de Ches Macotela, una trinchera tétrica que lo obligaba a mirar todo el tiempo hacia arriba y hacia afuera. Desde entonces, ha dedicado los minutos a contar las cruces en ambos lados del paisaje, a calcular la cantidad de criptas necesarias para enterrar a todos los habitantes de la ciudad, a imaginar los más probables comentarios de Violeta, y entonces cada vez ha vuelto a los números, como niño perdido a faldas de su abuela. Cuando uno se ha quedado solo entre los muertos, decidido a fisgar un entierro al que no fue invitado, las matemáticas acuden como legítima envidia del Espíritu Santo. ¿Un entierro sin tierra? ¿Ni ataúd? ¿Ni gusanos? Encierro, más bien. No quería perderse los detalles, ni podía correr el riesgo de que lo vieran. El único peligro inevitable era que un deudo de los Macotela, muertos hacia 30, 40 años, tuviera la fatal ocurrencia de ir a visitarlos en la tarde del lunes. ¿Se es todavía deudo luego de 4 décadas de trágicos sucesos? Con tan escasos momios en su contra, Pig terminó por apreciar el privilegio de los Macotela sobre los hijos predilectos del Espíritu Santo, especialmente luego de verlos venir, 2, 4, 8 en total, la familia Rosas, más de 2 encerradores, el sacerdote y su ayudante, un cortejo discreto y breve, 2 calificativos que igual describen a un sepelio que el ánimo de pronto, amedrentando de quienes prefirieron asistir sin otras compañías al evento. No podía escucharlos. Se interponía en el cristal y a los 9 o 10 metros que alejaban al multifamiliar del mausoleo. A cambio, los miraba con una nitidez obscena, y en momentos dudaba si no lo había visto. El padre iba cargando la urna, la madre un oso de peluche rosa. Atrás, los 2 hermanos caminaban con las manos metidas en las bolsas de las chamarras. Miami Dolphins, Dallas Cowboys. Pig volvía a sentir las ganas de reírse, porque quizás con una carcajada histérica y adolorida lograría vencer los agobios que oprimen a la primera persona del singular, cuando lleva 3 horas oculta entre los muertos. Y acto seguido es invitada a presenciar una escena que sería insoportable si no fuera. Antes de eso, patética, ya Violeta se había cansado de acusarlos. Rehenes permanentes de la opinión ajena, especialmente en ese trance, con sus caras de «no soy yo el que está aquí», con el dolor vestido a tiempo de pudor, a su vez disfrazado, aunque jamás a tiempo, de una dignidad meramente decorativa, una dignidad rosa mexicano, con los ojos perpetuamente abiertos y el peluche radiante de los muñecos que jamás llegaron a las manos de un niño. Porque el oso era nuevo, eso seguro. ¿Quién sería, sin embargo, lo suficientemente cínico para indagar en el peluche del muñeco cuando ya su presencia invita a quitarse el sombrero, persignarse, pensar expropiar, pesadumbre? Pero Pig estaba allí sin estar,
mirar los movimientos y los gestos de los deudos como quien ve a través de su vidrio empañado, percibiendo figuras y colores y conexos. Como sueños espesos y enredados, pero de rato en rato vuelven a enfocar el oso de peluche, hasta que ve a la madre dar un paso hacia el hueco en la cripta y acomodar allí el osito, recargado en la urna. Luego lo va a sacar una caja negra y blanca, un cassette, y pasarla lenta, pomposamente al otro lado de la urna. Toda la ceremonia duró 15 minutos. Si Pig hubiese estado filmando aquella escena, probablemente se habría concentrado en el osito. Luego, una toma lenta sobre las expresiones de piedra de los deudos. Y al final, otra vez el osito, justo antes de que lo cubriera para siempre la losa. Rosa Alba Rosas Valdivia, 1973-1998. Para siempre. Pig no estaba dispuesto a permitirlo, porque Pig ya no piensa más en el osito, ni la urna, ni en los deudos, como en la sola circunstancia de que en un instante a otro le ha jodido el sosiego. ¿Qué hay en ese cassette? ¿Las mañanitas? ¿Las golondrinas? ¿La Martina? ¿La voz arrepentida de Rosa de Alba Rosas Valdivia? Desde que vio la caja y advirtió que sí, es un cassette, le ha ido creciendo dentro de un temblor que tardó casi nada en llegar a las manos, las rodillas, la quijada. Un miedo intrépido por fatalista. El miedo de quien sabe que pase lo que pase ya. A hacer lo que va a hacer. Ese osito podría quedarse para siempre sin un niño que lo abrace por las noches. Pero Pig no tolera ni la idea de salir del panteón sin esa cinta. Y con tu espíritu. Alcanza a leer Pig en los labios de los deudos. Los mira satiguarse, fisgar hacia los lados y hacia atrás, comprobar con alivio la madre, luego el padre, la ausencia de testigos indeseables, con excepción del yo que, oculto entre ellos, profana en la penumbra su nosotros. ¿Yo? Duda Pig. No bien ha recordado su calidad de fantasma, su papel de testigo, sus ganas incumplidas de llorar a gritos, y entiende que esta historia no admite más primera persona que Violeta, su Violeta. Capítulo 2. Parábola del buen pastor. ¿Cómo quieres que empiece? Daddy, had I a little lamb? Soy oveja, ya sé, mi destino es vivir entre el rebaño. Pero eso sí, primero negra que mestiza. Mis papás son ovejas mestizas. Yo salí negra y con modales de cava. Soy la vergüenza del rebaño, y en eso estamos más que correspondidos. Por mí ni los conozco. Soy el cordero que le saca lo cerdo al buen pastor, pero también lo buen pastor al cerdo. ¿No te parece lógico que a mi diablo guardián le digan pig? Las ovejas mestizas se tiñen el pelo, como si las ovejas blancas no se supieran de memoria ese cuento. Afortunadamente, las ovejas negritas somos menos ingenuas. Llevamos más camino recorrido, ajá. Nos ponemos pelucas, nos cambiamos el nombre, le apostamos a no sé cuántos números y jugamos en todas las mesas que podemos. Y eso es lo que no te perdonan las ovejas mestizas, que cambies de rebaño, que te vayas con tu lana a otro corral, que dejes en la puerta de la iglesia al buen pastor para irte a la ruleta con el mejor postor. Mi papá quería que me llamara Guadalupe o Genoveva, que eran nombres de mujer buena, pero mi mamá opinó que así solo se llaman las jodidas y se empeñó en ponerme Violeta. Solo que luego apareció mi abuelo, que igual que ellos tenía su teoría de los nombres, y dijo que Violeta era nombre de piruja. Creo que había visto una película, o a lo mejor fue solo por chingar a mi madre. No sé, el caso es que el papá de mi papá sugirió que me pusieran Rosalba, y al final quedaron en eso de acuerdo, Rosa del Alba. Imagínate yo, con ese nombre, pero mi mamá me llamaba a escondidas Violeta, aunque me hubiera registrado como Rosa del Alba. Y a lo mejor de ahí viene mi maldición, porque el alba es mi peor momento del día. A esas horas lo fácil es llevarme al infierno. Ajá, porque si el diablo existe debe tener claro que yo en la mañanita no sirvo para nada, que no tengo ni fuerzas en las piernas y soy como esas Barbies que están siempre hasta el fondo en la caja de juguetes, con los brazos y piernas chuecas o arrancados, esperando a que un duende venga a componerlas. Sería suficiente con empujarme suavecito, como desde lo alto de una resbaladilla, y yo me iría de cabeza, boca abajo, con las palabras mágicas tatuadas en la frente. Las violetas jamás se van al cielo.
De niña me gustaba decir que la segunda T era una cruz, que mi nombre traía su propio crucifijo, pero tampoco tengo que ir tan lejos para decirte cómo me llamo, y además tú no quieres saber mi vida entera, tú solo vas a masticar lo que puedas comerte. Ojalá que sin mucho envenenarte. Era mi papá el que decía eso de las violetas, y como yo en el fondo no quería irme al cielo, decidí hacerle caso a mi mamá y llamarme como ella me había querido bautizar, pero en secreto, porque mi papá me ponía morada a cinturonazos si llegaba a enterarse de que yo me presentaba como Violeta. Claro que a estas alturas del bochorno familiar, y es más, desde mucho antes, mi mamá ya tampoco soporta que me llame Violeta. Las mujeres que duermen con cerdos poco a poco se van haciendo cerdas. Mi mamá dice que no les heredé nada. Yo digo que nomás los puros defectos. Me doy un poco de asco cuando recuerdo cuánto me gusta el dinero. Y en eso soy igual a ellos. También soy egoísta, vanidosa, trendy. Sobre todo si en ese momento me llamo Violeta. Entonces necesito que me abraces, que corras tras de mí, que no me dejes llegar hasta el alba. Esa que a huevo me encajaron en el nombre. Porque seguro estaban decididos a joderme como a una Guadalupe o a una Genoveva, que ya desde que nacen traen la vida amargada. Y a mí me gustan cosas de verdad horribles, como que me regalen lo más caro de la tienda, que se metan en broncas por mi culpa, como tú, que no sabes ni quién soy y ya estás escribiendo mi vida. ¿De verdad quieres que yo sea tu problema? ¿No te parezco demasiado gorda para problema y aparte demasiado flaca para solución? Suena como uno de tus anuncios. Big Company. Soluciones esbeltas a problemas gordos. I mean. ¿Realmente no te importa que te haya agarrado de mi juguetito? ¿Vas a venir a recogerme cuando yo sea también juguete y me veas desarmada en el fondo de la caja? ¿Quién va a decirte cómo armarme, diablo guardián? No debería estarte diciendo estas cosas. Soy una pendeja. Eso de no debería estarte diciendo, lo dicen solamente los pendejos. Yo debería estarte diciendo que soy maravillosa, pero como creo que tú ya te diste cuenta de eso, digo estas cosas para confundirte, para jugar contigo, para que seas mi muñequito. ¿Checas las dimensiones de mi egoísmo? ¿Verdad que es robusto? O a lo mejor lo digo para que pares de una vez la pinche cinta, lo tires todo y ya no escuches nada, para que metas toda mi vida en una caja y la quemes completa, sin ponerte a pensar más que en tu propio bien. Pero entonces no serías ya mi diablo guardián. No vendrías tras de mí como coyote hambriado, ni tendrías que haberte puesto la máscara de lobo para que yo te viera interesante. ¿Cómo quieres que empiece, pues? ¿Te cuento del origen de mi mala entraña? ¿Quieres saber en qué columpio enseñé por primera vez los calzones? ¿Cuáles fueron mis primeras palabras mágicas? ¿Mi primera escobita de velocidades? ¿Mi primer príncipe convertido en sapo? ¿No prefieres que antes de eso te platique el hotel de mierda donde estoy? No creo, porque no te serviría. Y además, ya bastante incómoda estoy en este chiquero para ponerme desde ahorita en las garras de mi biógrafo. No quiero imaginarme la de tlahuicas y coatlicues que se habrán metido en estas sábanas antes que yo. Ni me gustaría nada que me pusieras en tu libro rascándome los piojos. Pero no soy ingenua, insisto, soy quien soy, la oveja negra, la plebeya ambiciosa, la puta de este hotel, la bruja de este cuento. Ni modo de esperar que me pongas de princesa, ajá. No espero nada. De hecho, siempre he sido una desesperada. Quiero acabarlo todo, cuando ni he comenzado. Así que igual empiezo por un cuento. Apunta. Había una vez un buen pastor, que un día se escapó con la oveja más negra del rebaño. Nadie podía explicarse cómo un hombre tan bueno se había dejado seducir por aquella putilla de mala entraña. Cierta vez, sus antiguas ovejas, que por supuesto eran todas mestizas, los vieron bajar juntos de un Corvette amarillo. Cuando le preguntaron de dónde había sacado ese coche tan lindo y tan cabrón, el pastor les contó que se había ganado el dinero en un casino, apostando la lana de su oveja negra. Y ellas, claro, se derretían del rencor, porque sabían que nunca en sus recorrientes vidas iban a tocar un coche así de lindo y de cabrón. Pero se equivocaban, porque al día siguiente el Corvette vino y las atropelló, por envidiosas. Mientras sus almas de borrego rascuache se elevaban por los aires, se escuchaba una voz en la tierra, diciendo: «Yo soy el buen postor, quien apueste por mí no volverá a ser prangana». Capítulo 3. El huérfano invisible. Siempre quiso esconderse, volverse invisible. Un día o un mes, o un año. ¿Eso quién va a saberlo? Descubrió que escribir era una buena forma de transparentarse, de estar sin nunca estar. ¿Por qué tenía que esconderse con todo y sus 9 años? Primero, para disimular su extranjería de niño mimado. Si en el recreo estaba escribiendo, en lugar de jugar fútbol o basquetbol o bote pateado, ellos al menos le daban a su aislamiento el decoro de la propia elección. Estoy solo porque me da la gana. En segundo lugar, porque nadie más que él sabía las cosas que pasaban en todas esas hojas infestadas de garabatos y tachones. De modo que escribirlas era darse una vida subterránea, donde podía hacer, decir y decidir todo lo que en el mundo de los niños nadie hace, ni dice, ni decide por cuenta propia.
Pig no recuerda ni una de esas historias, pero nunca ha dejado de escribir así, con el ánimo de quien comete una secreta y mezquina fechoría. Alguna vez pasó al frente a leer una de sus historias de la mano de una maestra, que no le dio otra opción, y así extendió sobre él un manto de impunidad, pues a partir de entonces ya menos sospecharon que el niño que escribía historias en clase y recreos fuera el mismo que desquiciaba la buena marcha del calendario escolar, experimentando con toda suerte de pequeños sabotajes, no siempre de pequeñas consecuencias. Escribir, hacer trampas, ¿no era la misma cosa? Una y otra labor tenía por recompensa un regocijo cínico y silencioso, como el día que hizo expulsar a 2 compañeros por el incendio de la oficina de la directora. Eran los más osados. A los 10 años fumaban escondidos detrás de la ventana, donde no bien se fueron Pig, metió el cerillo, entre las 2 cortinas que tanto ayudaría a acabar con la oficina. Nadie vio a Pig, tampoco dejar en la mochila de los niños sendas cajas de cerillos, con las lijas gastadas y varios fósforos de menos, además de la cajetilla de Marlboro que terminó de hundirlos. Pig no pensaba entonces en la palabra ficción, y acaso ni siquiera la comprendía, pero la practicaba con una insistencia que el prefecto no habría dudado de tachar de malsana. Sabía que los adultos, a partir de ciertos estímulos, podían transformarse en bestias desquiciadas. Para cuando expulsaron a los falsos incendiarios, las maestras habían hurgado en cada pupitre y en cada mochila, pero no hubo una sola que pensara en expulgar los cuadernos de Pig, donde el narrador hablaba de esas y otras fechorías, con detalle, bastante para enviarlo fuera de la escuela, y quizás dentro del reformatorio. No era eso. No obstante, lo que más temía Pig, que alguien pudiera descubrir en sus cuadernos, sino algo mucho más notorio, algo que, sin causarle tantas calamidades, lo habría sumido en una vergüenza, honda y traumática. No habría querido que nunca escribiese sobre ese tema, de suyo incómodo, tiránico, intangible, pero ya a los 10 años, intuía que nadie nunca escribe lo que quiere. Que al igual que la trama imprescindible de las fechorías, la escritura acontece ante los ojos de quien la dibuja, revelando deseos o más extraoficiales, como la fantasía de besar teatralmente a otra niña de 10 años, para envidia de un público de atónitos adultos. El amor, qué cosa tan prohibida. No jugaba con los demás, porque nadie entre los demás quería jugar con él. Pero escribía cosas de amor, canciones, versos, cuentos, infracciones al código casi tan bochornosas como le habría sido jugar a las muñecas, porque el amor no había forma de tocarlo sino así, escribiendo sobre él, encerrándose en soliquios impensables en una escuela primaria para varones, donde todas las niñas son oficialmente detestadas, como no sea para fantasear con dedearles la pepita y enchufárselas. Pig escribía con una angustiante sensación de insuficiencia, sobre todo cuando lo hacía desde el desamor. Por más que se esforzaba en replicar los trucos de la ingeniería cherezada, sus historias no conseguían sofocar la gritería obvia del primitivismo. Así, cada escrito de amor estaba condenado a reproducir clichés de canciones de amor, casi siempre infumablemente melosos. ¿En qué clase de infierno se habría convertido su ya de peor si honrada escuela? Si alguno de entre todos esos extraños hubiese conseguido asomarse a sus cartas de amor. Pig se pensaba incapaz de concebir pensamientos impunes. Todo lo que se le ocurría, o casi, era mal visto por mamita, o las muchachas, o la maestra, o los compañeros. Pig escribía historias, y en ellas anotaba todo lo que nadie podía decir. Para los otros, su cuaderno era el símbolo de la soledad y el tedio. Para él, era como cargar dinamita en la mochila. Otros hacían equipos, disputaban trofeos, se colgaban medallas. Pig hacía eso y más, pero siempre dentro de esas historias cojas, deformes o patizambas, donde los principios parecían finales y los finales casi siempre nunca llegaban, de manera en que cada historia era un fracaso asegurado, pero no tanto duraba.
esto es, a lo ancho de las horas, días o semanas que bailaba en la cabeza. Era más divertido que todos los trofeos concebibles. Era como robar, solo que sin testigos, ni castigos, ni límites. Era ser cada día un embustero artificioso, y a veces hasta un asesino sin cadáver ni cuerpo del delito, cuyas únicas huellas resultaban apenas menos ilegibles, hojas y hojas de una caligrafía tan pudibunda que se empeñaba en no decir lo que decía, escribir para que nadie y para nada. Fue así como aprendió a hacerse invisible. Hay un desprendimiento liberador en el acto de romperse las hojas que ha escrito. ¿Acaso por haber notado en ellas la desnudez obscena de un par de sentimientos? Existe una soberbia mojigata remojada en pudores melancólicos detrás de la sospecha de que cuando escribimos hacemos pocas semanas, ¿no hace de ver como una cursis infumables, pornográficos del sentimiento? Y la DEA es en tal medida insoportable que en esa sola vergüenza engendra cualquier día al narrador despiadado, súbitamente experto en demoliciones. Al llegar a esta etapa, ya con los pies bien puestos en la adolescencia, trémula y rabiosa, Pick descubrió que le quedaba un mundo por demoler, y se dio a la tarea, con el celo propio de un sepultero, de la propia vergüenza, o mejor todavía, de sí mismo. No quería hacerse una carrera de escritor, ni algún día dictar conferencias. No quería otras cosas que acelerar en un contrasentimiento furioso y intrascendente. Mientras se iba a la escuela como cualquiera y planeaba estudiar una carrera útil, pero había algo adentro, un virus, un circuito interrumpido, una rara incompatibilidad con todo lo evidente, útil, que le llevaba a boicotear cualquier iniciativa en esa dirección, aún con mayor energía, eficacia, de las que empleaba en demoler sus escritos. A los 16 descubrió el detector de Faulkner, y a partir de ese punto se empleó a fondo en desarrollar su mecanismo, hasta el día privilegiarlo, por sobre el raciocinio y la imaginación, el talento y el genio. Si existía, tenía que gobernar las agujas brinconas del detector de Faulkner, fuente de toda inspiración legítima. Lo había dicho el mismo William Faulkner durante una entrevista. Para escribir es preciso poseer un detector de mierda, innato y a prueba de golpes. Pig no sabía si su detector era innato, pero se había encargado de endurecerlo hasta alcanzar con el éxito dudoso el de no estar jamás dentro de esas historias que seguía despedazando sin piedad ni propósito. O tal vez, con el solo propósito de llegar a ser lo suficientemente duro para escribir algunas cosas de lo que luego no se avergonzara, hasta los huesos. Ya no una historia larga ni corta, ni episodios, sino cualquier escrito que le permitiera el lujo de mediarse en una cancha reglamentaria. Periódicos, revistas, lo que fuera. Una reseña, una opinión, una idea preferentemente demoledora, de esas que se conciben para ahorrarse el engorro de tomar prisioneros. Todavía no había publicado una palabra. Tenía 18 años, representaba 15. ¿Quién iba a tomarlo en serio? Cuando ya sabía lo importante, no iba a dejar un solo títere con cabeza. Pasaría a cuchillo todo aquello que reseñara. Desde el principio se haría fama de implacable. No es difícil ser implacable cuando se ha crecido entre toda suerte de mimos y licencias, pues con frecuencia el gusto del mimado consiste en rechazar sus privilegios, tirar cuando recibe por la borda. Entre mejor le parecía alguna línea, más le satisfacía tachonearla. Pig no se daba cuenta, pero estaba avanzando hacia el lado extremo equivocado del lápiz, al punto de encontrar mayor placer borrando que escribiendo. Más que un método de trabajo, escribir no era todavía propiamente un trabajo. 3 años de perder el tiempo en la universidad le dieron todas las facilidades para demoler, barrer, borrar la historia entera de la literatura, Faulkner incluido. Una vez atascado su mecanismo,
El detector de Faulkner se convertía en un patíbulo portátil. Pig no subía a los hombros de los gigantes para ver más lejos, sino para intentar imitarlos. La clase de actitud pedante y pendeciera que distingue a los impacientes de los obedientes. Solo que Pig, a diferencia de tantos y tantos implacables, no quería ser notorio. Había un contrasentido sarcástico entre su vocación anacoreta y el nombre de su carrera. Licenciado en comunicación. ¿Qué comunicaba? ¿Quién disfrutaba escribiendo con la goma como no sea una oscura vocación de incomunicador? ¿No era cierto que en el origen mismo de su misión demoledora se agazapaba dormida aunque triunfante la vergüenza? Si el detector de Faulkner funcionara como debe, razonó Pig un día, tendría que llevarse a la vergüenza esa mierda mayúscula. No puedo recordar en qué momento se hizo alérgico al ridículo. En todo caso, a la vergüenza que le recuerda desde siempre. Antes, mucho antes de tener que inventar que sus padres vivían en Europa, años antes incluso de convertirse en huérfano, cuando mamita no era más que su abuela y no había escuela, y el mundo eran mamá y papá y las muchachas. Recuerda la vergüenza como una picación en el semblante, un calor desmedido que con la seguridad le deformaba por completo la simpatía, que cada vez que una vieja gorda y halitosa venía a preguntarle, ¿me regalas tus ojos?, a la mañana largas con mamá o con mamita, donde nadie lo viera, especialmente si traía pantalones cortos, que eran los preferidos de mamita, cuyos hermanos decía que lo habían llevado hasta los 15. ¿Nuevos años, más de pantalones cortos? Esa sola vergüenza colmaba la tragedia de ser huérfano. Lo que Pig no sabía a los 6 años, recién muertos mamá y papá, con mamita elevada al rango de madre, pero aún investada como abuela, era que en adelante la manipularía a placer y que aquella orfandad le daría privilegios que ni como hijo único había concebido, excepto uno, la vergüenza de ser huérfano. Estúpida, tal vez, irracional, también, pero Pig no podía evitar considerarla una mutilación. ¿Cómo podía ser que él, que lo tenía todo, le faltaran 2 padres en su sitio? No podía pasar, no lo aceptaba, ni siquiera sabiendo que tenía casa grande y chofer uniformado, y varias cordilleras de juguetes, a lo que casi siempre desdeñaba para jugar a solas con 4 canicas. ¿Qué es lo que te da pena? ¿Que tu madre sea una vieja? Lloró mamita el día que la llamaron del colegio. Tú no eres mi mamá. Me da pena ser hijo de una muerta, disparó Pig esa vez. Y las siguientes, hasta que al fin mamita consintió en contribuir a la petraña. Lo inscribió en una nueva escuela y respaldó la historia de los padres viajeros. Mamita tenía una ventaja sobre el resto del mundo. Sabía perder, y lo hacía con entusiasmo. Por más que con alguna regularidad llorara por su causa, no podía evitar mirarlo con el más alto orgullo de su sangre. ¿Cómo entender que luego, años más tarde, nada de aquel orgullo se esforzará más que en borrarse? ¿No había estudiado en los mejores colegios? ¿No estrenó una motocicleta a los 13 años y hasta un coche a los 15? ¿No viajaba cada verano al campamento de Wisconsin? Pig no podía suponer que si mamita hablaba tanto del pasado era porque no había futuro al cual mirar. No para ella. Por lo menos, si los doctores no se equivocaban, el cáncer se le habría comido en un par de años. Cuando le dieron el diagnóstico, que la llenó de angustia por el futuro incierto de su único nieto. Mamita estaba cerca de cumplir 70 años. Pig apenas rozaba los 19. Los dos sabían, cada uno a su modo, que sus trenes corrían en direcciones opuestas. Pero solo mamita debía entender que, llegando el momento, se descarrilarían juntos.
Capítulo 4. Vengan esos 1000. Ser puta es como bailar, cuestión de agarrar el ritmo. Las monjas de la escuela nos decían, los malos pensamientos galopan cabalgados por demonios. Pero ser puta no es un mal pensamiento. Es más, no es ni siquiera un pensamiento. En la academia de hawaiano la maestra me pedía que pensara con la pelvis, y mejor ni te digo lo que se le ocurría. Aunque hay lugares donde casi te juraría que nunca he tenido una idea, no sé, los nudillos, los hombros, que ya de por sí son bastante idiotas. ¿En qué piensas, idiota? Pendejo, muy escritor y muy creativo, pero a la hora de la hora también piensas con el pito. ¿Tú crees que si mi vagina no fuera una estúpida incapaz de pensar nada, podría soportar las babas de quien sea? Esto es ser una puta. ¿Ya me entiendes? Pude aventarte ofensas más directas, pero quise embarrarte en la carota las babas de quien fuera. Porque eso es lo que más puede joderte. Ya sé que es muy injusto, ser yunqui de tus celos, alimentarme de ellos hasta cuando no estoy. Eso sí que es ser puta, ajá. ¿Quién te dice que yo no hago todo esto por órdenes escritas de Miss Pelvis? Mira, yo creo que el arte de la puta, o las artes, o lo que tú quieras, está un poco en la cama y un mucho en otra parte. ¿Cómo ves en el centro del pastel? Mis tíos, cuando hablaban de putas, decían las tramposas. Entonces, yo de niña siempre que hacía trampas pensaba, Dios mío, qué puta soy. Y me iba a confesar. Claro que al padre no le decía, me acuso de ser puta, porque además, puta era una grosería. Pero sí me acusaba de ser tramposa. Y lloraba muchísimo, porque me imaginaba al sacerdote pensando, tan chiquita y tan putita. No te imaginas todo lo que cambié por eso. Luego de confesarme cada mes por años, ya supondrás que un día no lloré, y al final, tanto el padre como yo nos acostumbramos a los mismos pecados y a la misma penitencia, 3 padres nuestros y una buena obra. Según yo, a los 12 años era una puta perdonada. Entonces, a los 13 pensé, wow, todos los niños de mi calle hablaban de las putas, y los más grandes hasta ahorraban para irse de putas. Me sentaba solita a la orilla del jardín y los oía hablar, siempre de cochinadas y más de putas. Y otra vez wow, porque con las pinturas de mi mamá, de algo tenía que servir la vaca, me transformaba en una puta de verdad, y luego me escapaba, así pintada, a algún lugar bien lejos donde no me podía encontrar nadie. Pensaba, en cuanto vea putas me paro junto a ellas y luego a ver qué pasa. ¿Qué me iba a imaginar entonces? Que ser puta no era pintarse, ni pararse, ni acostarse. Ser puta es calentarte con cada a ver qué pasa. El día de la mesita del desayunador me di cuenta de lo poco que los necesitaba. Llevaba no sé cuántas semanas quitándome el dinero, el agua caliente, los paseos y hasta mis ratos libres, porque cuando no estaba estudiando me tenían de su esclava. Entonces yo pensé, no soporto esta vida. Digo, tenía que haber algo mejor que joderme el día entero sin ir más que a la escuela, ni tener un centavo, ni poderme bañar con agua de jodida tibiecita. ¿Tú crees que no podía yo solita darme una vida menos espantosa? Pensaba, me voy a ir a New York. Recortaba periódicos, pegaba en mis cuadernos fotos de rascacielos, tenía hasta un mapita con las líneas del subway. Me imaginaba recorriendo tiendas con el pelo negrísimo, llamero azul, cantando I need some loving, like a football needs control. Me reía de imaginarme a mi papá, sirviéndome un hot dog y robándose el cambio de mis $10. Cada vez que hacía cuentas, decía, me faltan X meses y tantos días, y hasta sonaba bien, como que no era tanto. Pero luego pensaba, voy a tener 18 cuando acabe el martirio. O sea que les iba a dar el chance de nanearme a su gusto hasta mi puta mayoría de edad, porque ya a los 18 te sales por la puerta, no tienes que escaparte. O quién sabe, no sé, una habla de la vida que le toca, y a mí me tocó ser la chica del pastel. Era lo que mejor pagaban, y creo que hasta me llegó a gustar. No te voy a decir que lo habría hecho de gratis, aunque casi, porque cuando tenían para el numerito del pastel, de seguro también les alcanzaba para champañita y buena casa, y buenos coches y grandes invitados, y en fin, valía la pena. Había noches que me hacía la gringa. Ahora pienso que igual era patético, porque debió haber varios que no se la tragaron. I don't care, cutie. Oh my goodness. ¿Tú dirías que tengo buen inglés? Las monjas no sabían ni decir yes. Claro, por eso eran monjas. ¿Pero tú crees que mis papás iban a permitir que yo no hablara inglés? Ahora no me perdonan que sea como soy, pero entonces hacían esfuerzos pendejísimos para que nuestros aborígenes vecinos se tragaran el cuento de que éramos gringuitos. Tú dirás que no me perdonan haber sido una chica de pastel, pero deja y te digo lo que nomás no pueden perdonarme. Nunca me gusté rubia, ajá. Pues ahí donde me ves o no me ves, yo fui rubia desde muy chiquita. Todos los domingos, antes del desayuno, tanto mis papás como nosotros teníamos que pasar lista en el lavabo. ¿Creerás que hasta cuando teníamos catarro y calentura nos teñían el pelo con agua fría? Mi papá decía que con el agua tibia se jodía el cuero cabelludo, pero yo y mis hermanos ya sabíamos que lo que no quería era gastar en calentarla. Los viernes en la tarde, cuando mis papás se iban a cenar con mis abuelos, mis hermanos jugaban a la hora del tinte. Y yo me dedicaba a mojarles y secarles el pelo, siempre con el agua bien caliente.
Y mi papá ni en cuenta, creyendo que en su casa se ahorraba minuciosamente. Así decía él, hay que ser minuciosos en el ahorro. Un día me peleé con mis hermanos y los acusé, pero como yo era la que abría la llave del agua caliente, ya sabrás que acabé pagando el pato entero. Y mal, ¿me entiendes? Porque al mes siguiente hicieron las cuentas del gas y de la luz, y según esto, vieron que por mi culpa estaban pagando más del doble. ¿Sabes entonces qué hizo mi papá? Primero, tras joder las llaves del agua caliente en mi baño, luego, sacarme de la escuela de monjas y meterme a la secundaria con secretariado. Si no, ¿cuándo le iba a pagar por todo? Tú, que eres de mi equipo, sabes que lo tramposo no se quita nunca. Comencé por pensar, soy una idiota. Tenía 13 años y no se me había ocurrido una buena fórmula para esquilmar a mi familia con provecho, porque ya lo del tinte no me divertía. Además, de pendeja iba a confiar otra vez en mis hermanos, y el chiste era sacar un beneficio, algo que equivaliera por lo menos al doble de dinero que mi papá me estaba cobrando. De entrada, la colegiatura de la escuela secretarial tenía que pagar la sirvientazo limpio, me hacían lavar platos, tender camas, trapear cocina y patio, sacudir toda la casa y hasta lavar el coche de mi papá. Según ellos, ya les debía muchas antes de lo del agua, así que para cuando me recibiera de secretaria ya íbamos a quedar a mano. O sea que me querían criada por 4 años. Casi podría decirte que me empecé a pintar y a vestir como puta para sentir que era algo diferente a una criada. Y digo, tenía edad suficiente para comprender que putear era algo más que ser tramposa, pero no más un poco, porque como te digo, de lo que se trataba era de hacerles una superputada a mis papás. El jardinero era viejo, pero el hijo no tenía ni 12 años. Cuando acababan de cortar el pasto, mi mamá les pagaba 1000 pesos, y un día yo pensé, quiero ese milagrín, o sea ese billete, y ningún otro, como un trofeo, ajá. Lo más fácil habría sido robárselo directamente a mi mamá, pero después del chiste del agua caliente, igual de fácil era echarme a mí la bronca por todo lo torcido que pasara en la casa. Mi mamá ni me hablaba. Bueno, decía barre aquí, o trapea allá, o no está bien limpia esa estufa, pero no me llamaba por mi nombre. No me decía Rosalba, mucho menos Violeta. Nunca me dijo cómo se llamaba, ni yo le pregunté. Siempre fue nada más el hijo del jardinero. Ni siquiera me daba los buenos días, pero bien que se encaramaba en el árbol para espiarme, y yo me hacía la loca, como que me iba desvistiendo frente a la ventana. No me quitaba nada, pero me levantaba la falda de la escuela casi hasta la cintura. Después me daba por meterme a bañar. Él no podía verme, of course, pero esperaba que saliera envuelta en una toalla, empapada, cagada de frío. Yo creo que no me imaginaba bañándome con agua helada. Tampoco mi papá podía imaginarse que yo de pronto le encontrara el gusto al chingado tormento. Caminaba desnuda por el baño, me metía corriendo debajo del chorro y me ponía a saltar. A veces solo me mojaba la cabeza, pero igual me temblaban las rodillas. Pensaba, estoy desnuda y totalmente indefensa. Pensaba cantidad de cosas de lo más calentonas y sentía unas cosquillas en los huesos que de seguro los hacían temblar, porque ya frío no tenía. O sea que al final del agua helada sí servía para calentarme, aunque tampoco era así. Igual el agua caliente se habría tenido sus encantos, carajo. Pero de cualquier forma, lo importante era poder estar ahí, desnuda, muriéndome de ganas de que me viera, y al mismo tiempo planeando una estrategia para que un día se me cayera de repente la toalla, y enseñando la sorpresa y la pena y la calentura enfrente del espejo. Hasta que ya pensé, si así estoy yo, ¿cómo estará él? Me dije, esto es curiosidad científica. Haz de cuenta que el resultado de mi investigación me iba a decir si el hijo del jardinero estaba dispuesto a cualquier cosa por mirarme desnuda. Por eso fue que tuve que cambiar de estrategia. Así decía, estrategia. Al principio, el ensayo en el espejo era para enseñar lo que más pudiera. La toalla que se cae, yo que me tiro al piso, el escuincle metiche que pela los ojos. Lo importante ya no era que me viera, sino yo verlo a él. Y a mí me convenía que no viera nada. O casi. Ensayé varias noches en mi cuarto. Llegué a la conclusión científica de que tenía que agacharme y tirarme encima de la toalla, a un lado de la cama. Desde ahí podía ver la ventana y el árbol, en el espejo de la puerta del closet. ¿Me entendiste ya cómo? Yo tirada, encuerada a un ladito de la cama, y él sin poderme ver, tratando de asomarse. Bueno, eso ya lo supe cuando lo hice. El caso es que fue así como logré enterarme que el hijo del jardinero era capaz de cualquier cosa por mirarme sin ropa. ¿Te conté cómo supe? Creo que sí. El escuincle pendejo se cayó del árbol, y yo ni me enteré. Seguí tendida en cueros como 10 minutos. Por más que me estiraba, no podía ver al niño, ni a la rama. Ya luego oí los gritos de mi mamá. ¿Ves que yo de chiquita me senté a una putilla? Pues digamos que con el accidente del árbol descubrí las ventajas de la profesión. El hijo del jardinero estaba fuera chille y chille con el brazo roto, y si yo decía, sí, ya se rompió el brazo, ¿qué más le da robarle el sueldo a su papá? 1000 pinches pesos, y hasta me daba vueltas si quería, pero tenía que ser el mismo billetito que le diera a mi mamá. Es más, yo misma lo marqué después que mi mamá lo acomodó debajo de la licuadora. Me metí a la cocina cuando no había nadie y le pinté una V con lápiz en la orilla. Y le dejé bien claro que si no eran exactamente esos 1000, no había trato. Y si no había trato, yo iba a explicarle a mi mamá por qué se había roto el brazo.
y hasta le dije, a ver, ¿a quién van a creerle? Entonces yo decía, ya con mayor razón, soy una puta. Acuérdate que según yo, la puta me salía al hacer trampas, no al quitarme la ropa. Y el chiste era que el niño no le había dejado otra salida. Además, yo sabía por mi mamá que en su casa al jardinero le ponía al escuincle unas pinchas palizas espantosas. ¿Te imaginas la que le habría tocado si nomás por morboso le hacía perder la chamba a su papá? Cuando te lo conté no con tantos detalles como ahora, quería solo que me dijeras lo que me dijiste. O sea, que no hubiera tenido ni que chantajearlo, que su padre lo había hasta matado con tal de verme un día encueradita. Pero ya no indefensa, como niña estúpida que se muere de pena porque justo a la hora de perder la toalla se entera de que hay una extraña en el árbol, que la está contemplando con la mano encajada en la bragueta. Si me iba a desnudar delante de él, tenía que tener el control. Todo, ¿entiendes? Entonces me di cuenta que después del accidente yo podía jugar con algunas ventajillas. No solamente mi mirón se había fracturado por espiarme, que era un antecedente de lo más pinche incriminante, también tenía el brazo derecho enyesado. No estaba en condiciones de treparse al árbol, pero yo sí podía bajar al desayunador y cumplir con mi parte del, digamos, contrato. No sé si esa sea la palabra. Más bien era como una garantía, un pactito. Si esa tarde yo no tenía el billete debajo de mi almohada, a la noche del hijito del jardinero iba a estrenar otra factura de la mera comodidad de su hogar. No se lo dije así, lo digo ahorita para ver si de menos te divierto. ¿Que no sabías que las putas de verdad también somos expertas en hacer reír? Perdón, soy un horror. Pero es que yo en el fondo no me considero puta. Y si lo digo es para hacer un chiste y creerme otra vez que no soy lo que digo que soy. Porque lo que yo soy es la chica del pastel. Por eso, ahí te ando contando el primer pastel. ¿O qué tú crees que yo tendría tanto que platicarte si ese día no hubiera recibido en mi manita los 1,000 pesos que le pagó mi mamá al jardinero? O sea que tenía 13 años y era una profesional. Recibía honorarios, cero amateur. Al llegar el domingo, mis hermanos iban a recibir 200 pesos, 100 para cada uno, directito de los bolsillos de mi papá. Yo tenía 1,000 desde el jueves, todos para mí. Además, mi papá me abonaba 100 pesitos en mi deuda. ¿Te conté que el muy mierda me cobraba intereses? El mismo porcentaje que a él le cobraban las tarjetas de crédito, más un 15% de castigo. Te decía que desde el jueves vino el niño a pagarme, como a las 4, porque eran 4:15 cuando le dije a mi mamá que estaba vomitando. Luego hasta calenté el termómetro, así que el viernes me dejaron quedarme en la casa sola, desde las 9. Claro que me tardé, eso sí, me pintaba y me despintaba, y me volví a pintar, y no me convencía. Finalmente salí como a la 1, con los ojos turquesa y los labios naranja, y las mejillas más notorias que un pinche semáforo. Mis papás no tardaban en aparecerse, y el escuincle debía estar mentando madres. Creo que iba a la escuela vespertina, o algo así. Supongo que se estaba derritiendo del nervio desde la mañana, como yo, pues. Pero ya a la hora buena, dije, no me voy a atrever a tirarme la toalla. Si yo fuera tú, pensaría, esta usaba los miedos para disimular las culpas, pero no eran culpas, al contrario. No sé si tú disfrutes tus culpas por ser puta, pero a veces se vuelven la mejor parte, te calientan de pronto. Por eso, luego hasta las andas extrañando, aunque siempre regresan, cada vez más hambrientas, más tullidas. Yo no quería librarme de las culpas, pero ¿qué tal del miedo? No era que alguien nos fuera a descubrir. El jardinero no estaba, solamente el niño. Había entrado con la llave de su papá, en cuanto vio que mis papás salían. Lo veía por entre las persianas, paradito, a medio jardín, como castigado, pero igual yo seguía sin saber qué iba a pasar. O mejor dicho, no me constaba que el escuincle no se fuera a reír, o a aburrir, o no sé, a decepcionar, pues. Yo estaba, ¿cómo te lo explico? Te lo podría decir cínicamente, pero quiero que me entiendas, que por más putísima que ya me sintiera, yo no era todavía una puta completa. Si me daba la gana no bajar, ya no iba a ser la puta, sino la estafadora. No sé qué sea mejor, pero digamos que a la 1 de la tarde me decidí a no ser una ladrona. Ni tampoco una estúpida a la que se le cae la toalla de mentiras, aunque ya haya cobrado 1,000 pesotes. Así que decidí bajar sin toalla. Pensé, él va a ver mi cuerpo, pero yo voy a ver su mente. Mis coartaditas, ¿sí? Ya ves que las mejores trampas son las que una se pone sola. Apenas di un pasito en el desayunador, vi que el niño seguía mirando hacia mi ventana, al lado del pendejo, y yo debajo desnuda, casi frente a él. Yo, o sea, su puta. Eso es lo que pensaba, y me entraban las ganas de acariciarme toda enfrente de él. Haz de cuenta las piernas, los brazos, la cabeza. Nada más. ¿Me creerías que me trepé en la mesa del desayunador? Como vedette, te juro. Y creo que él me vio en el peor momento, cuando estaba en la silla subiendo un pie a la mesa, sin un gramo de estilo. Te conté que llevaba tacones altos, me quedaban grandísimos. Creo que eran de una tía o de mi mamá, no sé, porque las muy cuatlicues se prestaban hasta las tarzaneras. Balanceadas, of course. Tampoco sé cómo le hacía para no caerme, pero apenas caché que me estaba mirando, se me fue todo el miedo. No creas que lo vi así, frente a frente. ¿Ves lo que te decía, que según yo iba a leer su cerebro? Pues a la hora de los chilazos no vi nada. Era como si un faro muy potente me cayera encima, y yo claro que estaba como deslumbrada por toda esa vergüenza junta. ¿Sabes lo que es sentir que el pudor se te sale por los poros?
Tener escalofrío y no moverte. Querer salir corriendo, pero también querer quedarte por los siglos de los siglos así, toda desnuda. Te lo cuento y lo pienso y lo recuerdo, pero me siento como si algo me faltara, porque era algo tan grande y tan oscuro y tan difícil que ahora ni siquiera puedo imaginármelo, no sé, con claridad. ¿Te dije que era oscuro? No es cierto, era naranja. No podía moverme ni tocarme, creo que solamente miraba para abajo, como si me estuvieran fotografiando el perfil en la cárcel. De esas veces que sudas, pero no estás cansada, que sientes como un resplandor naranja brotándote del cuerpo. Me acuerdo que me preguntaba, ¿ya serán los 1,000 pesos? Y entonces me ponía a girar despacito, como si le dijera, apúrate a mirarme. Y tanto se apuró, que se volvió mirón profesional, o sea, full time. Por eso fue ya en otras funciones. Yo te estoy platicando del día del estreno. No podía ver su cara, pero sí su figura, con el brazo doblado dentro del yeso, la otra mano colgando como trapo, quieto, quietísimo. Mío, completamente. Mucho más que el billete que tenía escondido en el librero. Mío como mis piernas y mis hombros, que por más que trataba de moverlos estaban igual de tiesos y de tensos que el bracito quebrado de mi culto público. No te voy a decir que lo deseaba, porque en esos momentos tan terribles yo no deseaba nada más en este mundo. Tenía todo lo que según yo podía llegar a, no sé, ambicionar. Porque ya desde entonces mi ambición era, ¿cómo te explico? Pues eso mismo, ser ambicionada. Vengo de una familia ambiciosa, y mucho. Siempre vi a mis hermanos deseando lo que no tenían, ni iban a tener, porque mis papacitos eran igual de ambiciosos. Entonces, ¿qué esperanzas que un día los llevaran a, no sé, Disney World? En todo caso, mis papás viajaban solos, solitos. Con nosotros nunca. De repente juntaban los ahorros y se iban de crucero, como ricos. O como ellos pensaban que debían de viajar los ricos, porque nomás de ver su ropa y sus maletas, jurabas clase media. Entonces yo pensaba, mi mamá ni siquiera se imagina lo que es posar desnuda encima de una mesa y a precios populares. Mi mamá todo lo deseaba, pero creo que nadie le deseaba a ella. Y eso de ser deseada es drogadura, pone. No puedo darme cuenta de cuánto tiempo pasó sin que ninguno de los dos pudiéramos, o bueno, igual quisiéramos movernos. A partir de ese día como que se me fue el terror. No dije nunca nada, pero empecé a pensar, ¿y si me mandan qué? Total, me iba a escapar. Yo ya entonces sabía que más tarde o más temprano me iba a ir de mi casa. Tenía muy claro lo que no quería, y eso era ser igual a mis papás, o todavía peor, ser como ellos habían decidido que yo fuera, secretaria bilingüe. Prefería ser puta sin ninguna duda, hacerme secretaria ejecutiva, tener un jefe como mi papá que se pasara el día saboseándome a cambio de un sueldito de tercera y pinches regaluches de segunda. Había que ser pendeja, y a lo mejor sí soy, porque en eso acabé. Y en fin, que ya sabía desnudarme, y además era tramposísima, y además detestaba la idea de ser rubia. Cuando mi papá llegó con mi mamá y mis hermanos, rubios todos, clairol todos, qué asco todos, y subieron a ver cómo seguía de mi empacho, no sé por qué me parecieron de repente tan extrañas sus cejas más oscuras, sus pelos renegridos en los brazos, el color de sus ojos. Creo que el numerito de la mesa me puso a volar, porque al bajar de ahí no volví a ser la misma. Veía a mi papá y pensaba, qué ridículo, cualquier día me escapo y dejo de ser güera. Ni siquiera pensaba en el dinero, ni en la mesa, ni en mi cuerpo, ni en el niño, sino nomás en una pinche cosa, algo que era un deseo muy remoto, y de repente se volvió un plan. Yo quería tener el pelo negro, así ellos nunca me volverían a hablar. Cualquier noche me lo iba a teñir en el lavabo, y a la mañana siguiente tan. Si no les gusta, córranme, al cabo que ni soy de su familia. Se me ocurre que ahorita estoy como el día de la mesa, desnudando mi vida frente a ti, pero otra vez con todas las ventajas. No tienes fracturado el brazo, pero tampoco tienes ojos, no sabes dónde estoy, no puedes verme. No te imaginas todo lo que estoy haciendo mientras hablo. Podría estar desnuda mirando tu foto o metida en la cama con un güey que me besa las piernas en perfecto silencio. ¿Tú qué crees? ¿Alguna vez te dije que me gusta ver fotos mientras hablo por el teléfono? Pero no te estoy viendo a ti, ni estoy hablando por teléfono. Tengo un álbum de fotos de mi mamá. ¿Creas que me mandó a pintar de colores sus fotos de niñita para ya desde entonces verse güera? Mi papá no. Él nada más no tiene ni una foto. ¿Dónde dejó a su distinguida primo en Zacatecas? Y supongo que entonces estrenó identidad. O no sé si después. ¿Sabes que en todo el álbum no hay una sola foto en la que aparezcamos con pelo oscuro? Qué enfermitos, ¿verdad? Y un día resultó que la enferma era yo. Ya no voy a contarte más de las otras ondas porque luego te enojas. Solamente una cosa, que si no te la digo vas a acabar creyendo que de verdad soy puta. O sea, de la calle, puta, ¿me entiendes? ¿Sabes qué era lo que más me gustaba? O bueno, lo que más me había podido del escenón de la mesita del desayunador. Imagínatela. Una güerita linda de casi 14 años, ya con bultos brotándole arriba y abajo, y esos vellitos negros horrorosos que llevaban un rato saliéndome de entre piernas, así como diciendo, no eres niña ni rubia, eres más bien pendeja. O sea que esos pelitos sabían mis secretos. Yo podía pasarme la mañana jugando con muñecas como niña babosa, pero nadie había visto que a las muñecas rubias les había pegado pedacitos de peluche negro.
tanto que hasta dejé sin orejas a los changuitos de mis hermanos, porque claro, en mi casa ni las muñecas eran prietas. Entonces, cuando estaba encima de la mesa, rubiecita y desnuda, con los pelitos negros delatándome, pensaba, si este niño es chismoso, media colonia va a enterarse de que no soy rubia, ni tampoco niña. ¿Tú qué crees? ¿Tenía yo vocación de puta o de publicista? Como tú me decías, no son dos, sino una sola vocación, solo que en diferentes ramas. Pero no era eso de lo que estaba hablando. Más bien, quería contarte que el día de la mesa yo no pensaba para nada en sexo. Bueno, tenía que pensar un poco, porque estaba desnuda frente a un hombre, y no tenía, no sé, la costumbre. Pero lo que pensaba en verdad, con todas mis ganas, o sea, con toda mi alma, era hacerle la jugada a mis papás y a mis hermanos. Mi familia de rubios, que nunca serían rubios, y que se hubieran muerto de enterarse que todos los vecinos ya se habían enterado, como si no fuera obvio, carajo. Todavía mi mamá se depilaba muchísimo las cejas, pero lo que es mi padre no tenía madre, y sí las tenía. Sería con unas cejas igual de negras y de enormes que las de él, pero eso sí, el copete rubio encima, como queriendo taparlas y más bien señalándolas. Miren, soy un farsante, porque además de rubio se sentía un muchachón. Con decirte que un día llegó a la casa con el pelo enchinado de Tlalnepantla. Me imaginaba un lanchero con el pelo oxigenado y la gringota junto. Y claro, esa era mi mamá. ¿Ya te conté que entre ellos hablan en inglés? De niña los oía y opinaba, wow. Nunca me dio mucha curiosidad saber lo que decían. Yo no quería entender, sino poder decir, ¿me entiendes? Solo que luego ya no quise hablar inglés para ser igual que ellos. Más bien, quería hablar inglés para escaparme de ellos. Hablar inglés, tener el pelo negro, no vivir en mi casa. Creo que esas tres cosas eran las más importantes cuando Iggy Pop llegó. Mis papás tenían una de esas consolas de tapa transparente. Se las habían regalado cuando se casaron y ellos la usaban para oír una música horrorosa. Aunque había canciones que me gustaban, pero como eran suyas yo nunca las ponía. Ponía la radio y luego en mi recámara ya inventaba los bailes. Cada vez que me acuerdo de la escena del niño mirándome desnuda, me pregunto por qué no me puse a bailar. Ya sé que estaba tiesa y muriéndome de miedo y de vergüenza, pero digo, si me había subido en esa mesa solo para dar show, ya lo más fácil era ponerme a bailar. Aunque sí he de decirte la verdad, nunca antes de Iggy Pop sentí así, verdaderas ganas de bailar. O sea, de bailar sin que nadie me viera, completamente sola, corriendo por mi casa, igual que las señoras cursis de las películas donde todo el tiempo cantan. Y nada de eso habría sucedido si antes yo no me hubiera interesado en el inglés. Nunca puse interés en mis clases de secretaría, aunque ahí sí me daban un poco más de inglés, pero no era el inglés que me gustaba. Todo lo que enseñaban, según yo, solo me iba a servir para encuadrármele al viejo que iba a ser mi jefe. O sea que el inglés que me gustaba me empezó a gustar con el disco de Iggy Pop. Tenía pocas amigas, o creo más bien que no tenía amigas. Total, me iba al súper a comprar revistas en inglés, que igual yo ni leía, pero me divertía el chiste de tener que esconderlas, porque suponía que yo era la más pobre de la casa. ¿Y de dónde salían las revistas? O sea que te digo, que tenía que esconderlas, como todo en mi vida, siempre y en todas partes. Ahora mismo me estoy escondiendo para grabar las cintas que tú vas a esconderte para poder oír las letras de las canciones en mis cuadernos, hasta que un día una me dejó pasmada. Decía, I need some loving, like a fastball needs control. Perdona que pronuncie así de feo, pero ya ves que esto de pronunciar bonito no siempre se me da. My God, soy una naca. La canción se llamaba Isolation, y yo pensaba que era insolación. No entendía muy bien cómo un tipo que se estaba insolando podía darse el lujo de pedir amor. Bueno, sí lo entendía, pero a mi modo. Pensaba, imagínate lo sacado de onda que estará el pobre güey, si hasta medio de desierto sigue chingando con que nadie lo quiere. Pero lo que más me gustaba era lo otro, like a fastball needs control. Yo era una bola rápida, por eso ni siquiera yo podía controlarme. Por eso me di cuenta de que ese disco era mío, no mío, sino el mío. Lo grabé en varias cintas, tenía que tenerlo cerca para escucharlo el día entero. No se me olvida el título, bla bla bla. Desde que yo me acuerdo todo era idéntico. Íbamos a la iglesia, salíamos de visita, nos llevaban al parque, y yo no me enteraba más que de lo básico. Sí, papi, no papi, de chocolate, con queso, sin chile, con permiso, me da igual. Todo me daba igual, porque era como si todo lo que pasaba alrededor de mí fuera parte de un tiempo, no sé, ajeno. Luego empezaban a tomarse fotos, sobre todo cuando mi hermano más chico ya era rubio, y entonces yo sentía que todo eso pasaba a espaldas de, no sé, mis pensamientos, o de lo que yo era, pues. Nunca me perdonaron que en todas las fotos saliera con mi cara de aburrida o haciendo muecas de asco, casi siempre mirando para cualquier lado, menos hacia la cámara. Un día me obligaron a mirar de frente y a mí me dio tanto coraje que puse cara de odio. Me acuerdo que pensaba, los voy a matar. Digo, tenía 9 años, no iba a matar a nadie, pero quería pensarlo para que luego se notara en la fotografía. Y mi papá diciéndome, sonríe, y yo le sonreía, pero siempre pensando, los voy a matar. ¿Cómo sería la cosa que rompieron la foto, pero siguieron insistiendo en fotografiarme? Yo para ellos era la güerita, ¿ya me entiendes? La nena de casa, los ricitos de oro. ¿Te imaginas el chasco? ¿La chica del pastel? El día de la mesita del desayunador me di cuenta de lo poco que los necesitaba.
Llevaba no sé cuántas semanas quitándome el dinero, el agua caliente, los paseos y hasta mis ratos libres, porque cuando no estaba estudiando me tenían de su esclava. Entonces yo pensé, no soporto esta vida. Digo, tenía que haber algo mejor que joderme el día entero sin ir más que a la escuela, ni tener un centavo, ni poderme bañar con agua de jodida tibiecita. ¿Tú crees que no podía yo solita darme una vida menos espantosa? Pensaba, me voy a ir a New York. Recortaba periódicos, pegaba en mis cuadernos fotos de rascacielos, tenía hasta un mapita con las líneas del subway. Me imaginaba recorriendo tiendas con el pelo negrísimo, llamero azul, cantando I need some loving, like a football needs control. Me reía de imaginarme a mi papá, sirviéndome un hot dog y robándose el cambio de mis $10. Cada vez que hacía cuentas, decía, me faltan X meses y tantos días, y hasta sonaba bien, como que no era tanto. Pero luego pensaba, voy a tener 18 cuando acabe el martirio, o sea que les iba a dar el chance de nanearme a su gusto, hasta mi puta mayoría de edad, porque ya a los 18 te sales por la puerta, no tienes que escaparte. El chiste era quitarles el gustito de tener Cenicienta en casa por 4 años. Pero según yo, antes tenía que arreglármelas con el inglés, o sea, hablar, porque igual más o menos entendía. Si hablaba bien inglés, podía irme a hacer trampas a Manhattan. Así decía, Manhattan, la muñoña. O sea que lo cursi se pegaba, ajá. Tenía que largarme en chinga loca, y a lo mejor por eso me propuse un plan de locos. Me iba a escapar el día que cumpliera 15 años, ¿te imaginas? Y dejarlos plantados con la fiesta. Era para reírme de mis papás, casi tanto como mis compañeras de la secundaria ejecutiva se burlaron de mí cuando reprobé todititas las materias. Con tanta puntería que mis papás alcanzaron, apenas, a cancelar la fiesta. Y toma, adiós escape. Estoy segura de que mis compañeras me odiaban por güerita, o más bien por güerita renegada, porque yo me pasaba el día diciendo, no soy rubia, y ellas que se morían porque las confundieran con gimnastas noruegas. Imagínate el odio que sentían cada vez que hacía burla de sus sueños de cierto pelo. Y como yo ya las había invitado a todas, quería muchos testigos para mi fuga. La semana siguiente, media escuela sabía que la niña que había reprobado todas las materias ya no iba a tener fiesta, y yo decía, ni fuga, carajo. Sin poder embarrarles a esas pinches cuatlicues en sus pinches carotas que yo no iba a ser una pinche esclava como ellas. Qué pinche ingenua, ¿verdad? Total que me quedé unos meses más, pero no te he contado del dinero. ¿Quieres que te platique cómo me hice niña rica? Capítulo 5. Pasajeros en trance. La moto, el campamento, el coche. Cada uno de esos ingredientes podía por sí mismo darle la popularidad que le faltaba, para sacarlo de una vez de su ensignamiento. Una especie de enfermedad, no declarada, de que ningún mínimo parecía sanarlo. Durante los campamentos, vivía intensamente amores imposibles de raíz, pues antemano sabía que era incapaz de cuanto menos pretenderlos. Se fijaba en mujeres más grandes, a veces por 10 años de diferencia. Instructoras de Windsor, empleadas de cocina, counselors, gringas al mismo tiempo próximas a distantes que sin duda se habrían carcajeado de sus intenciones. Gringas musas, opuestas en sus pensamientos a la modelo gringa sobrada de cuerpo que solía privar entre los compañeros de la escuela, mas no obstante, de su calidad etérea. Las musas recibían, de vez en vez, los mensajes anónimos de quien preferiría aludir a todas las probables amistades para mejor centrar sus esfuerzos en seguirlas de cerca, siempre desde su sombra, segura, aunque febril. Un método curiosamente similar a lo que desarrollaba para escribir, vigilar cada paso de la realidad, desde la protección de la penumbra. Resultó en entender y luego sepultar cada una de sus observaciones. En cuanto a los vehículos, que en otros casos colmaban de popularidad a sus dueños, Pija había usado la moto y el coche no para seducir a sus vecinas, sino para escapar de cuando le pareciera vecino, y por tanto, amenazadoramente próximo. Se escapaba hasta el centro en la moto, compraba novelitas pornográficas, polvos de pica pica, palomones con triple carga de pólvora, todo aquello que luego le serviría para esparcirse a solas, casi siempre a costillas de una realidad a la que había violentado en secreto, presa de cierta turbia excitación, pero si con la moto solo de cuando en cuantas conseguía escapar de la colonia, para hacer una de sus travesías.
Cuando sabían que mamita no volvería en horas, el coche le dio toda suerte de facilidades. Antes que transportar a los amigos que no tenía, Pig se lanzó a bucear allí donde mamita era incapaz de imaginarlo, dar un paso sin taparse la nariz. Una vez con el coche a su disposición, Pig confirmaba que estatura de niño mimado, al tiempo que afirmaba una honda tentación de pervertirse. Hasta los 16 prescindió de los cómplices. Después fue presiando de ciertas compañías. Le había prometido a mamita que nunca fumaría marihuana, pero no dijo nada sobre los ácidos. En una de sus excursiones por el centro, había ido a dar al tianguis de Tepito, entre cuyos retrucanos fluía la oferta y la demanda de un ancho y permisivo menú de mercancías subrepticias. Música para los oídos de quien, como Pig, temblaba imperceptiblemente al caminar, lleno de una ansiedad que le saltaba del pecho en ese delicioso boom, 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 señal de la que verdadera vida estaba de regreso. Un miedo que goza, eso era vida, y las demás migajas. Cuando a pocos centímetros de su oreja izquierda resonó la palabra ácido, Pig supo que era hora de probar un miedo nuevo. Llegó el día siguiente a la escuela con 10 ácidos guardados en la cartera. No quería viajar solo, ni sabía a quién proponérselo. Intentó un par de insinuaciones al vuelo. Por cierto, ¿sabías que en el centro venden ácidos? Pero ambas concitaron más susto que entusiasmo. No obstante, en el descanso de las 9:30 se le acercó uno de los asustados. Quería saber más. Al 10 para las 10, comenzando la clase de natación, Pig ya tenía un prospecto real de amigo, el sapo. Un argentino retraído, hijo de refugiados prestigiosos, que deseaba Buenos Aires. Traía la inquietud de probar un caramelo como los 10 que Pig cargaba en la cartera. Estas cosas, si las pensás, no las haces. Y si las haces, ¿ya para qué pensás? Repetía el sapo al salir de la alberca, y Pig se detenía a reírse por minutos, en el supuesto poco verosímil de que para ese entonces conservara la capacidad de distinguir instantes de minutos. Pig recuerda que las grandes dificultades que pasó para calzarse pantalón, camisas, calcetines y zapatos, pues cada prenda le existía una cadena de movimientos coordinados, que de pronto desmesuraba y encontraba excesivos. Había toda una coreografía de miembros y neuronas en solo actos de ponerse un calcetín, y en ello era causa más que suficiente para conseguir desbaratándose a carcajadas. Lejos de prevenir las muy probables consecuencias que tantas extremas y notorias alegrías podían acarrearles dentro de la escuela, Pig salió de los vestidores con la felicidad de un muñeco de ventríloco. Las gajas levantadas, la sonrisa impetérrita, las pupilas ya fijas en cuarto creciente, seguido de muy cerca por el sapo que iba bailando solo. Cuando menos pensaron, ya estaban rodeados. 4 alumnos de tercero de prepa los devolvían gentilmente al área de la alberca, invadiendo de un súbito celo paternal. Ciertamente, no debían volver al edificio en tamaño estadazo. Pig, además, se había calzado la camisa al revés, pero claro, no estaba entre extraños. Por lo menos al sapo lo conocían bien, y a Pig sin duda ya lo estaban conociendo. Por eso su mejor tarjeta de presentación estuvo en su cartera. Poco rato después, los 6 se hallaban lejos, al final de la cancha de fútbol, tras una gran tanque de agua en forma de pirámide donde
Sin darse cuenta, Pig se las había arreglado para hacerse de 5 amigos invaluables. Por inconvenientes, ninguno, sin embargo, había probado unos ácidos como estos. ¿De verdad había ido al centro a comprarlos? Por supuesto que no. Aún presa del estado de gracia colectivo, Pig tuvo la sagacidad elemental para no devalar la ubicación del proveedor. Un primo los consigue, resolvió, triunfante, ya calculando que no solo tenía nuevos amigos, también iba a tener con qué comprarlos. ¿A cuánto?, disparó uno de ellos, al que pronto conocería como Muecas. 2,000 por cada uno, devolvió Pig, sin titubear, justo el doble de lo que le cobraban en Tepito. ¿Nos comprarías unos?, le sonrió el Muecas. ¿Cómo quería abrir las alas de esa complicidad tan promisora? Pig ha olvidado casi todo lo que dijo y oyó en el curso de aquella mañana forzadamente mágica, embustera y aún así celestial. Pig rememora más que sus palabras el placer de soltarlas sin pensar, como solo se sueltan risas y sollozos. Recuerda las cosquillas satisfechas, la comezón con uñas integradas, la exacta y absoluta correspondencia entre el deseo y su satisfacción. Y afuera en esos cables ciegos que iban y venían con el gradilocuente nombre de conversación, afuera de su cuerpo que por algunas horas daba infinitamente más de lo que pedía, flotaban resonancias impresas en sonrisas hechizadas, cada una posteriormente ante su propio resplendor, estúpida y preciosamente incondicional, porque la estupidez, descubrió Pig, en medio de una revelación química, podía ser también un estado de gracia compartido. La estupidez era una carcajada múltiple e irrefrenable, un pretexto a la mano para comprarse amigos y salir de una vez por todas de la ostra. Había, por supuesto, una vibrante falsedad en todo aquel ritual de iniciación, por ciertas mentiras que dejaban de serlo apenas son creídas por quien las concibió. Y Pig quería creer. Estaba listo para afirmar lo que fuera con tal de no perder ciudadanía en la realidad gozomante sacada de la manga, puesto que aquel montaje de los amigos era una mascarada con apenas algún sustento químico biológico. Nada que no pudiera ganar genuina solidez pasando el 5º o 7º ácido juntos. ¿Cuántas veces tendría que viajar hasta Tepito antes de ser reconocido como miembro del gang? En cualquier caso, parecía ya obvio que nadie de esos 5 se iba a bajar del tren antes de entonces. Si las metáforas lisérgicas no le estaban mintiendo y aún así le hubieran hecho, la amistad como tal no era sino la ansiosa prolongación de uno mismo entonces. Lejos estaba el sapo del rigor crítico suicida del detector de Faulkner, pero el rock le había dado, como a tantos, la sensación de ser un tipo culto y mundano, requisitos que los maestros de literatura muy rara vez cumplían. Encorsetados por programas burocráticos y el diario, desafiados por los adolescentes siempre más modernos que ellos, creciados en un ambiente pleno de las libertades personales, hijo de los psicólogos que hasta a medida meriendas citaban a Lacan o a Fromm o a Jung. El sapo sabía que encontrando a Bowie, Bauhaus y Cocteau Twins, las fuentes de sabiduría necesarias para mirarse en el espejo como alguien especial, alguien que no tenía por qué pasar problemas para estar a la altura de las conversaciones de los grandes. Fuera de esto, sus padres o sus inverosímiles aliados al tercero de prepa, camaradas de vicios tan sociables como el vodka, la música y las finas hierbas,
Sobra decir que sociables aquellos. Para Pig valía más que todos sus ácidos juntos, lo que aún conservaba, lo que había regalado, lo que pronto tenía que comprar y eventualmente revender, hasta tornarse presa de una productiva confusión entre amigos, clientes y lectores. No había compartido aún el tercer ácido cuando ya el sapo, el muecas, el kilos, el mister y la sopa escuchaban, más o menos atentos, la voz de Pig, leyendo esas historias, generalmente escritas en la noche anterior, con la prisa bastante para aludir el tiempo al detector de Faulkner y llegar a la escuela con ellas bajo el brazo, desvelado por una exaltación que también a mamita le robaba el sueño. Por más que su hijo nieto le decía que estudiaba, sus calificaciones, comúnmente mediocres, por decirlo menos, delataban el muy dudoso origen de aquellas trasnochadas febriles y estridentes, con la música a tope en su recámara. ¿Era acaso Pig había reemplazado el detector de Faulkner por el juicio amigable del sapo y los demás? Tal vez no exactamente, por más que el sapo, el muecas, el kilos, el mister, concentraban todos sus esfuerzos en atrapar los ojos, los oídos, el alma de la sopa, la primera mujer que descompuso el detector de Faulkner. Había, según Pig, alguna predestinación en el hecho de que los dos apodos del nuevo amigo, el de su nueva musa, resultasen poquito más anagramas. El sapo y la sopa. Con los labios pulposos y los ojos saltones, el apodo del sapo se explicaba solo. En cambio, el de la sopa era un secreto por el que Pig no se atrevía a preguntar. Tenía esbeltas las pantorrillas y carnosos los muslos, las caderas más anchas que los hombros, la boca un poco demasiado grande, la mirada discretamente estrábica, el porte cabizbajo, la melena castaña casi lacia, la piel blanca blanquecina. El conjunto, no obstante, atraía como un conjuro la atención de Pig, hasta arrancarle a trozos el sosiego. Tenía una característica plena de altibajos y un gusto desmedido por uno y otro estado de inconsciencia, depresiva, explosiva, retraída, de risa imprescindible y desconcierto pronto. La sopa se llamaba, como nadie parecía recordarlo, Nieves. Acurrucado en una timidez todavía inexpugnable, Pig hubiera querido llamarla por su nombre, pero ello habría sido tanto como enseñar sus cartas en un juego donde tenía titubeo. La sola idea de enfrentarla como a una mujer y no solo como a un cómplice amigable le parecía de por sí ridícula. Albergaba de cualquier forma una esperanza, la de un día atraparla a medio de un viaje de ácido y quizás explotar alguna de sus debilidades, que sin duda eran un mundo de rictus cotidiano de la sopa, mismo que Pig interpretaba como un signo de subterránea aristocracia, y que sus compañeras de tercero veían como un simple síntoma de drogadicción. La rehuían, la remendaban, la tenían por piruja viciosa e intrapable, y era esa calidad de apestada social la que Pig apreciaba sobre todas las cosas. Por eso en sus escritos las heroínas eran siempre reprobables, cada una copia de la sopa, o de la que según creía Pig podía ser la sopa. Reveladoramente la imperfecta nunca se dio por aludida. Lejos de enamorarse de ella, Pig se estaba prendando de su propia creación. Cuando terminó el curso y la sopa dejó la escuela para estudiar historia del arte, sin jamás enterarse que de su estatura de musa, Pig debió consolarse perfeccionándola sobre el papel,
con el auxilio de un detector de Faulkner, artificiosamente reconstruido para ajustarse a los antojos de su dueño. Los ácidos no habían sido finalmente un negocio. Si al principio los revendía al doble de su precio, bastó con que la sopa se quejara para que Pig le diera para regalarlos, no solo a la quejosa, sino a todos ellos. De modo que muy pronto se habituó a estafar a mamita con un menú creciente de cortadas, libros que se robaba, cursos que no tomaba, paseos escolares a los que jamás iba. Todo servía para apuntalar un presupuesto nunca suficiente, pues además de ácidos consumían hongos, poppers, vodka y kilos de música. Seguían sin probar la marihuana, por más que hasta la sopa le ofrecían fumadas, quizás porque consideraba sano preservar por ahí alguna restricción, como quien deja ileso un asidero para luego no terminar de despañarse. Si sus amigos fumaban a toda hora, él solo estaba disponible para viajes largos, que por su misma intensidad, amén del precio, no permitían la diaria residencia. Cuando Pig, ya con 18 años, preguntó al sapo por qué esa tal Nieves le decían la sopa, su respuesta la dejó un tiempo tieso y adolorido. ¿Por qué sopa? Muy fácil, loco. Por espesa y por caliente. ¿Caliente? Chilló Pig, disfrazando la indignación de excepcionismo. No sé, se la tiraba a todo el mundo, hasta yo. Soltó la risa el sapo, con esa mezcla de prepotencia y piedad por sí mismo que suele proteger al inseguro del ridículo abierto. Podía ser mentira, pero bastaba con ponerse en el sitio del más débil. Charlotte, inexplicablemente afortunado y al cabo Period, con espuelas, para creer en esa y otras fanfarronadas. Por más que Pig pensaba que atenuantes suficientes para seguir honrando la memoria de la musa desvanecida, las palabras espesas y calientes siguieron retumbándole entre las paredes del cráneo. ¿Qué quería decir espesa? ¿Neurótica? ¿Viciosa? ¿Libertina? ¿Hermética? ¿Perversa? ¿Sufridora? ¿Traicionera? ¿Masoquista? ¿Resentida? ¿Vengativa? ¿Temible? ¿Había necesidad alguna conexión entre calentura y espesura? Lo más fácil habría sido justificar una cosa con la otra. La pobrecilla era caliente porque había llevado una vida muy espesa, pero eso ya era tarde para saberlo. Como tarde seguía siendo, año tras año, para bajar a cada musa del altar que en silencio le había levantado, comenzando por ese título patético, musa. ¿Desde cuándo los cobardes que se hacen pedazos todo lo que escriben necesitan musas? Se acosaba Pig. Recién cumplidos los 18, cuando de aquellos 5 primeros amigos no le quedaba sino el sapo, cada día más interesado en las drogas y menos en sus escritos. Ciertas noches, cuando en vez de dormir pensaba en historias, se daba a revisar su situación. Escuchaba el rumor de los rezos de mamita como la música de una siglosa Olivetti. Caía en deudas que ya no deseaba resolver, como las de si no, todo eso de escribir y buscar musas terminaba por apartarlo de actividades tan indispensables como exprimir la savia de la vida y perseguir mujeres de verdad. ¿Qué tenía de vida esa sobrevivencia gris y cautelosa que se refosilaba en provocar desguisados en torno suyo, sin poder ni confiárselo a su amigo, el único? ¿Para qué le servían todas esas trincheras, además de garantizarle un aislamiento a prueba de calor humano? Se cagaba en todo eso. Por supuesto, alardaba en compañía del sapo, del temple duro que lo convertía en un perfecto escéptico. Por más que juntos contemplaban paisajes
variopintos y ciertamente multidimensionales durante tardes, mañanas o noches de inconsciencia, repletas de sonidos que insistían en reclamar sarcófagos. Pig no soltaba prenda. Era a sus propios ojos un crítico implacable de la realidad. Así cuando estudiaba lo hacía fanáticamente, por el gusto de colocar en jaque a sus maestros, y se divertía. Su expresión conservaba el rictus de insatisfacción, como una plataforma que ya de entrada lo ubicaba por encima de las circunstancias. Para la mayoría de sus compañeros, Pig era un espeso, pero no un caliente. Solo él tenía claro cómo lo reafirmaban sus largas y sesudas auditorías de almohada, hasta donde era vulnerable a esas pasiones vergonzosamente atrabiliadas que tanto se esmeraba menospreciando el público. El día que mamita volvió del hospital cargando una sentencia de muerte en forma de diagnóstico, Pig se había encerrado en su recámara con los audífonos puestos, unos JBL con infuladas de casco que, conectados a la Nakamechi, no dejaban llegar a su cerebro más sonido que el de una voz cantante, seducida por ciertas plásticas íntimas que estratosferas más que un corte distorsionadas, permisivas y orgásmicas.